No lo puedo, Irene. Hola, buenos días. Muchas gracias por conectar a una nueva sesión de La Hora de la Ortega. En el día de hoy vamos a hablar sobre de la arquitectura considerada como una de las bellas artes y para ello tenemos la suerte de contar con Carmen Serrano de Aro. Carmen es arquitecto de Hacienda, licenciada en Derecho, máster en Investigación en Derecho de la Cultura y ha ganado el segundo premio García Goyena de la UNED con una defensa jurídica de los derechos de autor del arquitecto. Es por ello una verdadera especialista en derecho de la propiedad intelectual y la protección del patrimonio artístico en todo el mundo, tal como se puede comprobar en sus distintos artículos y publicaciones. Nosotros, de hecho, tenemos la suerte de haber contado con la participación de Carmen en la revista de Occidente, que como saben es una publicación de la Fundación Ortega Marañón. Señalar además que trabajó durante los años 80 como arquitecto en Pekín, es posiblemente la primera mujer arquitecto que ha trabajado en China y ha vivido en ciudades como Damasco, Nicosia, Canberra, Bruselas, Roma y Atenas, lo que hace de Carmen, la verdad, una ciudadana del mundo que es un verdadero placer escuchar, como van a poder comprobar. Como saben, durante la intervención de Carmen ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y después de la intervención pues abriremos el debate y ella irá dando respuesta. No te quito más tiempo, Carmen, así que adelante. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Agradezco a la Fundación Ortega Marañón que me haya dado la oportunidad de compartir este rato hablando con todos vosotros de arquitectura. Y mucho más en estos momentos en los que la casa y la ciudad han adquirido un protagonismo extraordinario en nuestras vidas. Porque tras la casa y tras la ciudad hay siempre un arquitecto. Y yo pretendo con este encuentro insistir en la necesidad acuciante en España de un reconocimiento jurídico específico del arquitecto y de su arquitectura que recoja las radicales diferencias que le separan de los otros creadores y de las otras creaciones artísticas. Lo que reclamo no es nada extraño. Son muchos los ordenamientos atentos a las particularidades de la arquitectura. Uno muy próximo al nuestro, como es el francés, inicia su Ley de la Arquitectura, una ley específica de la arquitectura de 1977 con un categórico enunciado. La arquitectura es una expresión de la cultura. La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto del paisaje natural y urbano, así como el respeto al patrimonio, son cuestiones de interés público. Y en Italia, la Ley Marco sobre la calidad de la arquitectura de 2008, aunque no prosperó en su último trámite por razones procedimentales, también reconocía la relevancia de la arquitectura y su función en la correcta gestión del territorio. Y así, con gran solemnidad, en el artículo 1 proclamaba que la República Italiana promueve y protege la calidad de la concepción y de la realización arquitectónica a la que reconoce particular importancia pública. Muy variadas son las causas que hacen diferente a la arquitectura en el conjunto de las expresiones artísticas. En su documental El impacto de lo nuevo, Robert Hughes la resumió con una extraordinaria precisión. La arquitectura es el arte en el que vivimos, el arte que usamos, y por ello es el arte que se estropea. En efecto, la arquitectura es el único arte fisiológica y eternamente necesario. Lo es desde la cueva hasta el palacio, la fábrica o la cabaña, porque proporciona útiles lugares de cobijo para múltiples actividades. Ofrece así continente y contenido más allá del goce sensorial y expone perenne su imagen pública a la contemplación anónima de sus valores estéticos. El único arte que por su coste y características de ejecución supera etapas sucesivas con necesidades y pretensiones diferentes a las que inspiraron el original y al servicio de los modernos requerimientos transforma su identidad artística. Su condición de arte inmueble hace que no pueda resguardarse confinada en un museo y tenga que defenderse por sí misma y durante un largo plazo de la agresión natural de la climatología y del paso del tiempo. El único entre las artes, y es lo más relevante, que solo existe como arte pleno cuando el ser humano lo experimenta. Tadao Ando, arquitecto, premio Pritzker 1995, que es un premio equivalente al Nobel de la Arquitectura, resume esta idea con concreción nipona. La arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Y semejante requisito convierte a la arquitectura en el único arte
que demanda una continua asignación de un uso práctico, de un destino instrumental, mientras que todas las otras manifestaciones del arte permanecen inalterables en su primigenia función generadora de deleite sensorial. Tal panorama conduce a que cualquier episodio relativo a la arquitectura acarree de inmediato a la escena un diálogo teñido de intensas discrepancias. El mero hecho de construir un edificio pone ante el arquitecto autor a un conjunto de clientes, no solo al titular dominical que encarga la obra y la va a financiar por completo, a su costa y sobre su suelo, sino también a la administración garante de la inexistencia de riesgos técnicos o sanitarios que afecten al entorno habitado, a la ciudad receptora que acogerá la voluntad de permanencia del inmueble y le asignará una relación duradera en la definición del espacio público, y además a una sociedad que interpreta sus costumbres en las características del edificio construido. Y si ya desde su primer momento la obra del arquitecto congrega a este nutrido grupo de actores, más complejo aún resulta el coro cuando se cataloga de artística o de histórica una obra de la arquitectura y la administración garante de la cultura decide su salvaguarda. La catalogación convierte al edificio en atril perpetuo de un inmaterial valor colectivo que ha de conservarse y transmitirse a las proles venideras y contra el que chocan, desde luego, las intenciones del propietario del edificio, antes plenipotenciario y convertido súbitamente en mero custodio de arte, y los de la ciudad receptora a la que se le impone el gravamen de considerarlo ente significativo en su mutable urbanismo. En esta amalgama de intereses, en torno siempre de la arquitectura que he intentado dibujaros, rescato hoy el mío, que es compartir con vosotros el significado singular del arquitecto autor. Quizá porque la arquitectura es un exceso de arte. El arquitecto ha tardado muchos siglos en ser considerado un artista diferenciado de los otros. Dejadme contar unas breves pinceladas históricas de este largo recorrido. Durante la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, acometida por Pericles, los excelsos arquitectos de los Propilios, el Erecteion y el Partenón, Pictino, Calícrates y Menesicles, trabajaron ignorados por el reconocimiento popular a las órdenes de Fidias, quien ya era entonces un reconocido escultor. La Edad Media ocultó aún más al arquitecto, quien, reducido a anónimo maestro albañil sin una posición clara en la estructura de los oficios, se asociaba con los humildes artesanos, con otros artistas o con los estudiosos. Con el descubrimiento en 1415 en el monasterio de San Gal del manuscrito de arquitectura, los 10 libros de Vitruvio Polión, arquitecto de Julio César y de Augusto, con las reglas canónicas de los órdenes clásicos y los tipos de edificios, se impulsará la consideración del arquitecto como experto ejecutor de la famosa tríada vitruviana utilitas, firmitas y venustas, cuya conjunción armoniosa y equilibrada garantiza la buena práctica edilicia. No obstante, pasará mucho tiempo todavía hasta la completa independencia del arquitecto de los otros artistas. De hecho, en 1434, cuando Filippo Brunelleschi estaba a punto de concluir la cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia, fue encarcelado durante algo más de 2 semanas por impago de cuotas al gremio de albañiles del que formaba parte, además de pertenecer al gremio de artesanos de la seda y al de los orfebres. Vinculado a la misma cúpula, Giorgio Vasari, en su texto de 1550, Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos, cita a muchos como arquitecto y escultor, Brunelleschi y Pisano entre ellos, como arquitecto, escultor y pintor a Giotto, como arquitecto e ingeniero militar a Miguel Ángel o como arquitecto y pintor a Rafael. El mismo texto de Vasari refiere que cuando Miguel Ángel fue llamado a la muerte de San Galo a continuar las obras de la Basílica de San Pedro, el genio, aunque obligado después a asumir la tarea, declinó en un principio el ofrecimiento, alegando que la arquitectura no era su especialidad. A pesar de que el mecenazgo humanista del siglo XVI había sacado al arquitecto de su modesta condición social de maestro de obras, no se le atribuían derechos sobre sus obras de arquitectura, de manera que caprichos de patronos e intrigas entre artistas les apartaban a menudo de la construcción de sus propios edificios. Volvemos a la Basílica de San Pedro porque quizá su construcción de 1504 a 1612 sea el ejemplo más relevante de esa sucesión de talentos de la arquitectura que o bien se apropian o bien ignoran las creaciones de los anteriores. Bramante, asistido por Rafael, proyecta una cúpula rebajada similar a la del Panteón y una planta de cruz griega para el edificio. San Galo añade a la planta de cruz griega una enorme fachada entre 2 torres formando un cuerpo separado. Miguel Ángel vuelve al proyecto de Bramante
reforma las aportaciones anteriores de Rafael y diseña una cúpula elevada sobre un grandioso tambor a la manera de Brunelleschi en Florencia. Vignola y Giacomo della Porta realizan la cúpula proyectada por Miguel Ángel, pero incrementando su peralte. Carlo Maderna vuelve a la planta de cruz latina y añade una monumental fachada. Por último, Bernini completa la fachada con 2 campaniles y crea la gran plaza elíptica columnaria. Un ejemplo más de dependencia del arquitecto en su trabajo lo encontramos en otra joya de la arquitectura, en San Carlino alle Quattro Fontane, en Roma, para la que un solitario Borromini se ofrece a los trinitarios descalzos sin cobrar honorarios y conseguir a cambio aplicar con libertad los asuntos complejos de su arte. Un Borromini que mientras Miguel de Cervantes ya gozaba en 1605 de derechos de edición sobre su Quijote, destruía frenético en 1667, antes de suicidarse, todos sus apuntes, diseños, bocetos, todas sus ideas dibujadas para evitar que otros, y en particular su enemigo Bernini, se apoderaran del excepcional magisterio que se plasma en sus obras. Sean las exigencias de una formación específica de arquitecto en Francia con la creación en 1671 de la Real Academia de Arquitectura y la posterior École des Beaux-Arts, así como la preocupación en Inglaterra por la práctica constructiva contra el riesgo de incendio que lleva a la fundación del Architects Club en 1791 y al Institute of British Architects en 1834, quienes establecerán condiciones propias, técnicas y teóricas para el ejercicio profesional de la arquitectura, alejando con ello la figura del arquitecto de la larga confusión con otros artistas en la que hasta entonces se había mantenido. En el complejo primer tercio del siglo XX, las revolucionarias propuestas de la Bauhaus otorgarán al arquitecto compromisos más allá del arte. Walter Gropius, director de la Bauhaus en 1919, consideraba al arquitecto responsable último de un trabajo en equipo que debía incorporar especialistas de todas las áreas del conocimiento y de la experiencia humana. Un polifacético gestor capaz de solucionar, suprimiendo la distancia entre las antiguas bellas artes, las artes aplicadas y los oficios, los problemas sociales, económicos, técnicos, psicológicos y artísticos del entorno físico del individuo. Pero esa universal atribución de cometidos volvía a diluir al arquitecto artista, convertido esta vez en utensilio de una ecuménica investigación aplicada a los ámbitos menos representativos de los usos arquitectónicos, a la vivienda y a sus condiciones higiénicas, a las fábricas y a la elaboración industrial, a los alojamientos masivos y a sus criterios de habitabilidad. Desnudas de características formales fácilmente reconocibles, las obras arquitectónicas nacidas tras las proclamas de la Bauhaus y los congresos internacionales de arquitectura buscaron la inspiración en la perfección de la máquina. El simple transcurso del tiempo y el cansancio iconográfico cambiaron radicalmente la orientación de la arquitectura y lanzaron de nuevo al arquitecto a la búsqueda de imágenes. Dos fenómenos sociales marcan en la actualidad el retrato del arquitecto autor y vuelven a difuminar su carácter de artista. Uno nace en la práctica política de edificios sorprendentes, cuyo diseño, siempre de fuerte impacto visual, convertido en logo urbano de una ciudad y en símbolo de vanguardia, movilice proyectos, eventos y turismo. Semejantes esculturas majestáticas de colosales armazones, arriesgada tesitura y perfiles sorprendentes, ejecutados con extraordinarias posibilidades tecnológicas, concentran en sí mismas y en su gestor, el arquitecto estrella, todo lo que para la memoria y el sentimiento colectivos hay de arte en la arquitectura, y descalifican al resto de arquitectos autores de obras que, no por discretas o moderadas en su diseño, dejan de ser grandes creaciones artísticas. El otro fenómeno, que diluye al arquitecto autor en un complejo creativo que le es ajeno, se gesta en una mezcla entre las posibilidades de los medios tecnológicos con sus velocísimos circuitos de difusión universal y el enfoque actual de la cultura, que impregnado de diferentes sensibilidades en el transcurso del siglo XX, se equipara hoy con los conceptos de identidad del individuo y de diversidad de las comunidades. Mientras que en todos los sectores del arte la producción estética ha quedado exonerada de normas y un expansivo número de creadores irrumpen en la escena sin límite alguno impuesto a sus obras por el procedimiento, la ciencia o el método, el arquitecto autor sigue confinado en las claves tradicionales de las clásicas artes mayores.
Y este alejamiento del concierto actual del arte le ocurre porque es un creador atípico que difiere radicalmente del resto de los artistas en todas las etapas de su actividad creativa, como quiero insistiros. Solo a él, en el universo de los creadores, se le exige una formación académica acreditada para permitirle ejercer su arte, ya que una mala práctica de la arquitectura puede acarrear riesgos que expongan derechos fundamentales de la persona a injustificables peligros. Nunca los versos de un mal poeta podrán constituir una amenaza para la vida física de los otros. Tampoco atentarán jamás a su salud unas fotografías desenfocadas o una declamación torpe y equivocada. Como hemos ya comentado, desde el inicio de la gestación creativa, la plena libertad del arquitecto se encuentra condicionada, pues debe satisfacer con su obra las características funcionales y financieras demandadas en el encargo del cliente, así como las circunstancias del lugar donde el edificio se ubique. Limitaciones a las que se añadirá a medida que el arquitecto avance en su gestión creativa una prolija normativa legal y urbanística. Difícilmente cabe durante el proceso constructivo de la arquitectura acudir a los pentimenti con los que el pintor enmienda su trazo, tampoco a los ensayos que aportan al músico el ritmo preciso de la composición, ni a los moldes de arcilla auxiliares del golpe exacto en el cincel del escultor. Maquetas, dibujos y perspectivas son los limitados instrumentos que auguran el resultado final de la creación arquitectónica y exigen del arquitecto autor la doble abstracción de perseguir una concreta concepción y de dilucidar si ésta se manifiesta en sus reducidos medios de prueba. Medios que además muestran la creación en una escala doméstica y manejable del ojo y de la mano, cuando convertida en creación final, anclará sus rasgos en un inmenso fondo que tiene como marco cartesiano el confín del cielo en el eje de coordenadas y la extensión urbana en el de las abscisas. Y para mayor vértigo del arquitecto, no dispone en ese proceso creativo de ningún instrumento que registre y cualifique la impresión completa del individuo al internarse en la obra y experimentarla con todos sus sentidos al acecho. Al percatarse de que se sucede el espacio, pasa el tiempo, se impone el entorno circundante y, en definitiva, constatar esa conclusión de Juan Navarro Valdebec, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, además de artista plástico, de que en la arquitectura el arte se aloja en el espesor que media entre un muro y nuestro cuerpo. Una primera consecuencia de tales vicisitudes es que el arquitecto encuentra grandes dificultades para difundir su obra creativa y ofrecerse en el mercado del arte. Poco aportan los catálogos o las imágenes en la web a la realidad construida de la arquitectura y solo el diligente recorrido por obras diseminadas en ciudades y medios generalmente distanciados entre sí permite inventariar la trayectoria del genio artístico en el arquitecto autor. Y además sesgadamente, ya que tampoco resulta obvia la posibilidad de acceso a los edificios de titularidad privada. Una segunda consecuencia es su total desprotección como artista. Al menos mientras, como os decía al principio, España no cuente con una ley específica que regule la singular condición creadora del arquitecto, integrada hoy por reminiscencias de cuando fue artesano, por una formación acreditada de artista y por una función aglutinadora de diferentes aportaciones creativas, intelectuales y técnicas en torno a la obra. Nuestro ordenamiento lo sigue incluyendo a él y a su obra creativa en la legislación general que regula el resto de los artistas con quienes no comparte ninguno de sus atributos. Y en realidad ni siquiera, porque el texto en vigor, por ejemplo, que regula la propiedad intelectual, el Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996, no menciona al edificio como objeto de protección, cuando sí lo hace con, entre otros, las coreografías, las pantomimas, los programas de ordenador o los tebeos. Y por eso sucede que intereses económicos y mercantiles consiguen que desaparezcan magníficos edificios para explotar la rentabilidad y localización de un suelo urbano, sin que después se les exija responsabilidad alguna, sin ningún trámite específico, sin ninguna opinión previa al respecto de esa ciudad receptora o de esa sociedad intérprete de la que hemos hablado, mucho menos sin consultar al arquitecto autor. Quizá recordéis el derribo en 1999 y en vida de ese autor, arquitecto Miguel Fisac, del edificio Los Laboratorios Jorba, La Pagoda, a la salida de Madrid, un ejemplo magnífico de extraordinarias cualidades formales y técnicas. Y no hace mucho, Madrid ha vuelto a sufrir otra reciente demolición,
la de la Casa Guzmán, muestra de la excepcional maestría de Alejandro de la Sota y objeto casi de culto para estudiosos de la arquitectura madrileña del siglo XX. Pero es que el arquitecto no tiene tampoco derechos de paternidad sobre su obra, derechos como los que tiene un escultor a negarse, por ejemplo, a que se modifique la cara de su cariátide porque le interesa la compañía financiera que colocó la obra en el lobby de la entidad, o como los del músico a autorizar o no cambios en su melodía porque conviene más al fondo de una serie televisiva, o los derechos del pintor a exigir que se mencione su nombre cuando una galería expone los cuadros fruto de su creación. En fin, no tengo más tiempo. Dejo a vuestra reflexión el asunto de la arquitectura considerada como una de las bellas artes, del arquitecto considerado como uno de los artistas con el que he titulado este encuentro. Pero quiero concluir esta oportunidad tan única de hablar en este foro del arquitecto y de la arquitectura con una cita casi de homenaje y citarla en estos momentos en los que, desde mediados de marzo, cuánta casa y qué poca ciudad estamos teniendo. Dice Ortega, en 1921, que se edifica la casa para estar en ella. Se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas. Un sentimiento de insuficiencia dentro del círculo doméstico, un afán de romper de hacer nuestra vida tangente a otras vidas, de convivencia, de trato, de sociabilidad ultradoméstica, engendra la urbe. Y un poco más adelante, dice Ortega, para decirlo de una vez, el impulso creador de la ciudad no fue el hogar, ni el mercado o zoco, ni la defensa, ni el templo. Fue siempre un apetito genial de conversación. Y por esta conversación en 2020 con vosotros, que me ha ofrecido la Fundación Ortega Marañón y que ha saciado ese apetito genial de conversación, os doy sinceramente a todos las gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Ya tenemos las primeras preguntas. Precisamente voy a cambiar el orden porque precisamente una de las preguntas de Daniel Villegas, que puedes ver también en la pantalla, hace también referencia al ensayo de Ortega sobre la deshumanización del arte. Y te pregunta si no consideras que el arte ha descendido varios escalones en la jerarquía de los valores. Si no se podría decir que está hoy en un lugar secundario y menos grávido y por tanto solo arte sin más pretensión. Y pone como ejemplo, de hecho, Arco, ¿no? Como un lugar donde el arte contemporáneo ha perdido estímulo impresionista de la viveza humana. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo con lo que dice, pero también le diría que el arte en general, no la arquitectura, que como he dicho es un arte necesario, responde a las exigencias de cada sociedad concreta. Y quizá después de todo, o sea, el arte quizá, pienso yo, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial quizá tenía otras funciones, cumplía otros cometidos. A partir de las imágenes que recibimos después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la fotografía, yo creo que el valor del arte como denuncia social, hasta como denuncia cultural ha quedado más reducido. No así la arquitectura, ¿eh? También relacionado con lo que exponías antes, Lázaro Oyer, pregunta de que cómo hace convivir el arquitecto ese doble alma de artista y de gestor, porque sobre todo tiene que tener cuidado en el cumplimiento de la normativa. Claro, le agradezco mucho la pregunta y además, como he dicho, fíjate, no solamente es el cumplimiento de la normativa, sino que es un artista que responde a los requerimientos concretos del cliente, del encargante. O sea, imaginaros alguien que encarga un cuadro a un pintor, pero le dice el color, la posición, las manchas, el tamaño del lienzo, el fondo. Entonces, digamos que el arquitecto coge todos esos requerimientos, el del cliente, el de la administración, garante, como os digo, del cumplimiento de toda una normativa muy estricta, cada vez más prolija, cada vez más complicada, los propios requerimientos de la ciudad, porque se inserta en un entorno concreto donde ya la ciudad tiene una presencia, tiene una serie de reivindicaciones, de espacios libres, de características formales de la arquitectura en ese área,
además unos usos y unos costumbres de una determinada sociedad. Entonces, con todo eso, además, el arquitecto tiene que crear e innovar. Mira, justo mientras estabas respondiendo, Octavio García Ramírez también preguntaba, es muy parecida a la pregunta, dice cuáles son los principales desafíos de la relación entre arquitecto y derecho, que es lo que comentabas, y también pregunta qué consideración le merece la expresión arquitectura social. La arquitectura social yo creo que es muy importante y es prácticamente es una investigación que, como digo, empieza casi con la Bauhaus, desaparece un poco el concepto de la arquitectura monumental y el problema que entiendo que tiene toda esta arquitectura que yo llamaría moderna o contemporánea, aunque ya queda un poco lejos en el tiempo, es que es muy difícil de comprender, así como todo lo que es la arquitectura conmemorativa, la arquitectura representativa o la arquitectura, si queréis, más noble, por decirlo de alguna manera. Lo que es la arquitectura social exige una formación académica, yo diría, casi desde la escuela. En general, todo lo que es la arquitectura contemporánea. Y además todo esto está provocando, como he comentado en mi conferencia, que sean esos grandes ejemplos que tienen su valor, no lo niego, en las ciudades de una arquitectura muy singular, lo que realmente en la conciencia colectiva se asocia con la arquitectura y no la gran investigación que hay detrás de la arquitectura social. El Nicolás Mirón preguntaba que si consideras que el COVID-19 tendrá un impacto sobre la arquitectura, si conllevará a ver, cambios Yo creo que en la arquitectura. muchísimo, muchísimo. Fijaos, una frase que no he citado, porque dice, tú sí, la ciudad son los hombres, no los muros y los barcos vacíos. Entonces, fijaros, una ciudad como la que estamos viviendo, una ciudad sin hombres, una ciudad sin personas. Y ahora nos aproximamos a una ciudad con menos personas. También por eso he querido leer lo que decía Ortega, porque la ciudad nace para encontrarnos, para el encuentro, para la conversación, para la reunión. ¿Cómo vamos a interpretar los arquitectos y los urbanistas todo esto que ha ocurrido? ¿Cómo vamos a diseñar ya nuestros espacios individuales, particulares? A lo mejor ya previendo que en el futuro vamos a poder salir menos. Yo creo que va a tener muchísima influencia. ¿Mm? Porque además la experiencia la estamos teniendo todos. Mira, muy relacionado con eso también añade David Gómez si además, si se va a producir un cambio importante en la arquitectura de las ciudades, todas las exigencias que surgen de la tecnología, el medio ambiente y en definitiva una sociedad cada vez más global. Sí, sí, sí. En el tamaño de las ciudades, en lo que son las distancias a los centros, en los que son los usos de los centros, en los que son los usos masivos de los centros, en lo que es el turismo cultural, en lo que es el valor de la arquitectura rememorativa, todo esto va a sufrir una modificación tremenda y además va a ser rápida. Entiendo que la reflexión va a tener que venir muy deprisa. ¿Qué retos consideras que a los que se enfrenta ahora mismo la arquitectura precisamente en esa línea? ¿Y qué retos, qué es lo que más hay que prestar atención? Yo creo que el arquitecto tiene que aproximarse un poco a la sociedad. O sea, mi defensa es, por supuesto, como os he dicho, que el arquitecto hay que reconocerle como artista singular y como artista que es. Pero quizá porque como no se le reconoce, el arquitecto a veces en su práctica profesional se cree excesivamente artista. Entonces, no se le entiende, no se le reconoce. ¿Por qué? Porque es un gran artista. Entonces, a lo mejor hay que buscar un punto medio entre el reconocimiento que debe dar la legislación, que debe reconocer al arquitecto como artista, y luego el reconocimiento que el arquitecto exige a la sociedad. Me acaba de llegar otra pregunta de Lázaro Yer. Dice, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de sus malas acciones artísticas? Los arquitectos. Sí. Sí, claro, probablemente tienen más responsabilidad porque tienen más incidencia en urbana o tiene incidencia urbana que hasta donde llega la responsabilidad de un mal pintor. ¿Mm? De todas formas, la apreciación del arte, y a mí me da igual que sea la pintura, que la escultura o que la arquitectura, responde siempre
a necesidades contemporáneas, o sea, es un valor de contemporaneidad. O sea, todos sabemos que se tarda mucho en apreciar el barroco, que se tarda mucho en apreciar el jardín inglés, que se tarda mucho en apreciar al Greco, tarda muchísimo en apreciar la escultura clásica griega del siglo IV antes de Cristo. Entonces, yo muchas veces pienso que no nos tenemos que empeñar que, por ejemplo, todos estos adosados, ¿no?, que inundan las periferias de las ciudades sean mala arquitectura. A lo mejor será una tipología de estudio en el futuro y se le reconocerán valores artísticos. No lo sabemos. No lo es para nuestra generación. Nosotros a ese tipo de arquitectura no le asignamos un contenido creativo, un contenido estético. No nos emociona, pero eso no significa, sería muy soberbio que dijéramos que tampoco va a emocionar a sociedades venideras. Y Fijaos, teniendo en cuenta a lo mejor después del COVID, perdona, pero ahora lo estoy pensando, a lo mejor después del COVID todo cambia, las estructuras de las ciudades y tal, y de aquí a, no sé, a 50 años, otras generaciones realmente consideran que era una maravilla nuestra forma de vivir, adosados los unos encima de los otros, en fin, no lo sé. Y teniendo en cuenta las distintas ciudades donde has podido vivir, ¿qué es lo que más qué es lo que más te ha impresionado a nivel arquitectónico? Las ciudades vivas, las que tienen vida al margen de su monumentalidad. Lo que pasa es que he tenido suerte en vivir, la suerte de vivir en ciudades como, por ejemplo, Damasco, que si hay vida en alguna ciudad, desde luego Damasco, Roma, Atenas. Entonces, otras ciudades en las que he vivido no tenían tanta vida urbana y tenían, sin embargo, su interés como ciudades, como por ejemplo Canberra o Nicosia incluso, ¿no? Pero estas tres que he citado, tanto Damasco como Atenas, como Roma, la vida en esas ciudades era casi más importante que la arquitectura. Yo diría que la arquitectura ahí acompañaba a la vida de esas ciudades, incluso en Roma. Pekín es otro asunto, porque el Pekín en el que yo viví era, y en el que trabajé como arquitecto, era un Pekín en 1985, era todavía un Pekín comunista, uniforme, donde todo, eran uniformes las personas, eran uniformes las bicicletas, eran uniformes los boles de arroz, eran uniformes los edificios. A ver, David Gómez pregunta también, dices, ¿podría por favor ofrecernos un ejemplo de arquitectura que represente arte y funcionalidad? La Casa Guzmán de Alejandro de la Sota, que se acaba de destruir, por ejemplo. España tiene grandes arquitectos que justamente saben combinar esa formación artística con esa funcionalidad. Luego, hombre, podemos también citar a otros arquitectos, un arquitecto muy centrado, digamos, en lo que es la apreciación artística, doméstica, la belleza de la arquitectura en la vivienda unifamiliar es Glenn Murcutt, un arquitecto australiano, sin tampoco una obra muy llamativa, no ha hecho grandes edificios, simplemente ha diseñado con muchísimo cuidado viviendas unifamiliares, pero manejando la luz, manejando la ubicación, la forma de insertarse en el territorio, las sombras, el clima, los vientos. Y España tiene grandísimos arquitectos, no quiero citar, incluso arquitectos contemporáneos, muchísimos, pero no quiero citar a unos por dejarme otros sin citar. Muchas gracias, Carmen. Pues no tenemos más preguntas. La verdad que ha sido un placer poder escucharte, poder escuchar tanto tu intervención como tus preguntas, la respuesta a las preguntas que han ido formulando. Y bueno, la verdad que siempre esta casa, la Ortega, está abierta para ti y para tus artículos, para tus intervenciones. Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias a todos por conectar y mañana tendremos una nueva conferencia sobre ciencia, cambiamos de tema, hablaremos sobre ciencia, medicina y humanismo, reflexiones aleatorias desde la pandemia y contaremos para ello con José Antonio Sacristán, que es director de la Fundación Lili. Así que muchas gracias, les esperamos mañana. Hasta luego. Adiós, Pedro.